Hola amigos del mundo, bueno, una semana más en la que intento comunicar este reporte periodístico semanal. Y parece mentira, pero hace 33 años, sí, una eternidad, la juventud de mi país, Argentina, se enroló en una guerra perdida desde el comienzo. Recuerdo aún hoy ir como voluntaria a los depósitos del ejército, a embalar chocolates y cigarrillos para los soldados, niños de 17, 18 años, como yo en esa época, soldados sin experiencia, con una sola formación, la de un servicio militar obligatorio y precario. Al terminar la guerra, Guerra de las Malvinas, claro, a esa me refiero, con amigos y desconocidos muertos, nos enteramos que nada les había llegado. Bueno, y que el oro donado por las familias se había fundido en la corrupción reinante. En 1982 presidía el país, Argentina, un gobierno militar de facto, que nos hizo creer que era posible ganar un territorio, el territorio de las Malvinas, al imperio inglés. Y así, todos, sin pensar, enarbolamos el estandarte de las Malvinas son argentinas. Los diarios argentinos siguen recordando el hecho con amargura, mientras que la BBC y los diarios ingleses describen a este hecho como una corta y amarga guerra. El Reino Unido había presidido las islas por 150 años y Margaret Thatcher no dudó en enviar a sus soldados a 8.000 millas de distancia al Atlántico Sur para defender la tradición. 655 soldados argentinos y 255 ingleses perdieron la vida en 5 meses de combate, sobre todo naval. Galtieri, militar de turno, pretendió con esta guerra suicida calmar a un pueblo harto de crisis económica y administrativa. Y para colmo de males, esta invasión le costó la enemistad, a Argentina, claro, le costó la enemistad con Estados Unidos, el Commonwealth, Canadá, Australia y la Unión Europea. En América Latina, el gigante brasilero se mantuvo neutral y los países pobres, bueno, no tenían con qué ayudar. En fin, esta fue, como dije al comienzo, una guerra perdida antes de empezar. Los interrogantes aún perduran. Y estos son, ¿quién hubiera imaginado, quién hubiera pensado que una nación aislada como Argentina hubiera declarado la guerra a uno de sus principales países exportadores, a quienes más le vendíamos, o que un país sin historia beligerante desde mediados del siglo XVIII podría haber desafiado a Gran Bretaña, un país potencia entre muchas otras cosas nuclear? ¿Y quién hubiera pensado que Inglaterra, miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decidiera pelear por un territorio desolado y habitado por unos pocos agricultores ingleses en medio del Atlántico Sur, solo para preservar su imperio, ganado después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, es posible. Luego del desastre, el gobierno militar argentino, habiendo demostrado no servir ni para la guerra ni para la paz, abrió de alguna manera la puerta a la democracia. Argentina e Inglaterra reanudaron las relaciones diplomáticas recién en 1995. El peligro de las dictaduras, entre otras cosas, por supuesto, la más grave es la falta de libertad, pero otra es hacer creer a la gente que lo imposible, perdón, es posible. En fin, o que la gente siga caminos equivocados a través de esta retórica de, bueno, como decía muchas veces, de que una gran mentira repetida muchas veces se transforma en una gran verdad. Mi generación fue víctima de esta atrocidad. Pero lo peor es que las generaciones futuras, las posteriores a la mía, siguieron siendo víctimas de otras, no ya de la falta de libertad, sino otra tan grave como es la corrupción y la ineficacia de los gobiernos para desarrollar políticas anticorruptas, políticas de crecimiento. En fin, la falta de sentido común para gobernar siguió en gobiernos democráticos y así es como hoy se encuentra este país. Como dije, 33 años pasaron de una atrocidad y esto es lo que se celebra o se recuerda con
con mucha tristeza, sobre todo en mi generación, estos días por principio de abril. Más específicamente, el 2 de abril, día de la declaración formal por parte de Argentina de la guerra a Inglaterra. Bueno, y tuve, cambiando de tema, el gusto de escuchar en una entrevista al científico Yuval Noah Harari, historiador israelí, quien en su libro Sapiens, breve historia de la humanidad, intenta en 400 páginas analizar el progreso de la humanidad. Sí, es un poco ambicioso, pero bueno, así lo intenta. Y según él, el hombre ha ido muy bien en algunos aspectos y muy mal en otros. Bueno, todos podemos ver esto. Y dice que los humanos son muy buenos en adquirir nuevos poderes, y eso es verdad, pero no son tan buenos en usar estos poderes o trasladar estos poderes en la búsqueda de felicidad. Y por eso es que somos mucho más poderosos y muchos más infelices. El libro describe el viaje humano desde el origen del hombre como cazador hasta el superhombre del futuro. Según el autor, podemos controlar el mundo básicamente por nuestra capacidad de cooperar en grupo, basados en conceptos ficticios como son los conceptos de nación, dinero, derechos humanos, religión y tantos otros conceptos que son conceptos absolutamente humanos y que se producen o que nacen cuando el hombre es capaz de unirse. Y esto es lo que lo diferencia de otros seres en el planeta. La razón básica del por qué controlan al mundo es justamente esta, porque son capaces de unirse en conceptos ficticios. Bueno, el enunciado que más llamó mi atención, y por eso es que estoy transmitiendo esta entrevista maravillosa a este científico, que pueden escucharla por internet, es que en algunas cosas los humanos han sido inmensamente exitosos. La gente no se da cuenta, pero vivimos en la era más pacífica de la historia. Sí, así lo han escuchado. Me sorprendió mucho, me puse a pensar que este informe relata muchas guerras semana a semana, pero si en realidad lo pensamos, en aquellas épocas las guerras se producen y todavía lo siguen haciendo, como en Medio Oriente, Israel, por petróleo y algunos pedazos de territorio. Pero la guerra más importante de este siglo es la guerra de la inteligencia, y esa no se gana con bombas. Nadie sería capaz o se le ocurriría invadir con una bomba el Silicon Valley para robar de ahí los secretos del futuro del hombre o de la ingeniería genética, en fin, o de la inteligencia artificial. Esas guerras no se ganan con bombas, esas guerras se ganan justamente con eso, con más inteligencia. El gigante chino no piensa en invadir con bombas al mundo, lo hace con sus productos, con mano de obra barata, con turistas que invaden el planeta comprando bienes de lujo. En fin, vivimos, aunque nos parezca mentira, a pesar de las atrocidades de Boko Haram, del grupo ISIS, vivimos en la época más pacífica de la historia. Y bueno, y con esto hizo que me refiriera a esta entrevista, porque realmente me parece digno de mención. En fin, África, bueno, es la excepción que confirma la regla y es uno de los países del mundo donde la condición humana no se respeta. Por ejemplo, en el gigante nigeriano. El país acaba de elegir presidente y entre el norte musulmán y el sur cristiano viven en una constante guerra, y no solamente religiosa, sino económica. En fin, el país cuenta con 180 millones de habitantes y es el primer productor de petróleo de África. Nigeria nació en 1914 de la unión de una colonia británica, Lagos al sur, región de misioneros cristianos, y el norte islámico, y es islámico desde el siglo XI, o sea que por tradición ha sido musulmán desde casi siempre. En 1998 el país volvió a la democracia y decidió que el gobierno sería alternativamente un periodo cristiano, un periodo musulmán. Bueno, para la política nigeriana es absolutamente violenta, dado que la diferencia entre norte y sur ya no está clara, dado que han crecido muchas minorías, muchos pequeños grupos étnicos, y los musulmanes
tienen al grupo radicalizado Boko Haram, por ejemplo, entre sus filas terroristas, y todos están amparados por protección de milicias absolutamente peligrosas. El norte es pobre, muy pobre, ya que la principal industria, que es la industria del algodón, quedó reducida a unas 20 pequeñas fábricas. El 71% de la población vive en la pobreza absoluta. Basta decir que la clase media representa la reducida cifra del 11%. El resto es pobre, absolutamente pobre. En un país sin clase media y con violencia étnica no hay perspectiva, y lo grave es que es el tercer país con más habitantes del planeta, luego de la India y China. Muy cerquita de Nigeria se encuentra otro pequeño país que se llama Chad. Es también un país dividido en más de 200 grupos étnicos y lingüísticos, o sea que no se entienden ni en ideas ni en idioma. Francia conquistó el territorio en 1920 y luego el país recuperó su independencia y comenzó a desangrarse en guerras civiles. Y hoy su política también es violenta. Cuenta con golpes de Estado constantes y es uno de los países más pobres y corruptos del mundo. La noticia dice por estos días que 7 responsables de la policía política, este es un concepto difícil de entender en países civilizados, pero la policía política existe en estos países. Bueno, 7 de esos miembros fueron sentenciados a muerte. Estos pertenecían al grupo del dictador Hissène Habré, y es una época la que marcó Hissène Habré. Fueron condenados, algunos a perpetuidad y otros a muerte. El expresidente será juzgado en Dakar por un tribunal especial. Las condenas son, por supuesto, por asesinato y tortura, y el epílogo de esta historia es casi un sueño para miles y miles de familias y de personas que han sido víctimas de esta atrocidad. En fin, esperemos que esto sea el epílogo de la historia y no el comienzo de una nueva historia que sería un perdón a estos estos bárbaros. En fin, esta palabra suena como campanas de iglesia en el mediodía europeo, y en el este de Europa la campana que suena, al parecer, aquí también es la corrupción. Y la corrupción viene siendo un poco el hilo conductual de este informe. En Ucrania, sí, país que se encuentra en problemas por estos días, también enfrente a las cámaras de televisión, 20 jefes de gobierno fueron sentenciados, algunos a perpetuidad, otros a 15, 20 años de prisión. Y esto es, claro, por compras fraudulentas al Estado. Compraban petróleo más barato y lo vendían más caro, y bueno, el vuelto va al bolsillo de quien se lo queda. Esta es una... Ucrania tiene el problema de que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional le han prestado 17 billones y medio de dólares. Claro, quizás no sea Ucrania quien ha decidido poner cuentas claras y eliminar algunos jefes corruptos, sino que estas instituciones estén mirando qué es lo que pasa con el dinero prestado. En fin, si esto sirve para blanquear las cuentas, porque la gente se frustra. He hablado con mucha gente aquí en Montreal de Ucrania, de Rusia, y la frustración que se siente ante la corrupción es enorme. Esperemos que las cuentas claras blanqueen también el ánimo de las personas. Y luego de tanta guerra, pobreza, corrupción, intentaré relajarnos en este informe, al final de este informe, con un tema para mí por lo menos interesante, y lo trae el New York Times en su edición internacional, y se trata de definir el lujo en los tiempos que corren, o sea, en nuestra era posmoderna. La industria del lujo en todas sus áreas, ya sean joyas, carteras, autos, donde quieran, tabacos, viajes, etc., se ha convertido en algo accesible a muchos. Por lo tanto, ha perdido aquello que la caracterizaba,
que es la exclusividad. Bueno, entonces, ¿cómo definiríamos el lujo si no se trata de algo exclusivo? Ya que buen gusto, bueno, no, porque el gusto es algo absolutamente relativo. De lo que hoy se trata, según muchos expertos y muchos artistas, es de hacer algo tan único que no puede ser replicado. Ya no se trata de que sea hecho a mano, sino que aunque se combine con tecnología, sus materiales y su proceso sea tan complicado que, como dije, sea absolutamente único. Una diseñadora de ropa con sede en Ámsterdam dice que ella diseña sus vestidos a mano, pero lo que no puede hacer a mano lo hace con tecnología. Claro, la tecnología sirve para hacer posible aquello que las manos no pueden hacer, pero hay partes que no se pueden hacer de otra forma que no sea manual. Por lo tanto, en la combinación está la riqueza. Toda clase de nuevas técnicas pueden ser usadas para complementar lo que el hombre no puede, pero en la combinación nace un elemento nuevo y único. Y esto da la idea de que lo imposible es posible. Y esa es la condición de un artículo lujoso, que parezca imposible, pero ver el producto terminado. Y con esta idea de que lo imposible es posible, me despido con mucho cariño para el mundo, para quien quiera escucharme y como siempre espero sus comentarios, sus reflexiones, porque lo que harán más ricas mis reflexiones serán las de ustedes cuando las reciba. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana para el mundo. Silvina Vázquez.